tardes. Antes de empezar, antes siquiera de saludarles, les ruego que pongan sus teléfonos en silencio o apagados. Y ahora, con tu permiso, mi general, nos hemos reunido para presentar un libro que he tenido la suerte de leer antes de editarlo, porque mi amigo Nico Roa pues me lo dejó. Se lo recomiendo muy vivamente. Soy enemigo de la novela histórica y sin embargo me lo he leído de un tirón. Es un libro interesantísimo para algunos que conocimos aquellos tiempos añorados de nuestro Sáhara y para los que no han tenido por su edad ocasión de conocer aquel territorio entrañable. Como quien tiene que hablar en una presentación del libro es el autor y el editor, yo me voy a callar, no sin antes agradecer la presencia hay más generales aquí que en la Escalilla, del general Vallenilla, el general Bengochea, el general Zamarripa, general Baena, general Blon, el general Díaz, entre otros. Y paso a presentar a los que me acompañan en la mesa. A mi derecha tengo a don Fernando Paz, que es historiador, profesor de historia y escritor especializado en historia contemporánea, en cuyo caso estamos. Ha sido autor de numerosos libros que, en beneficio de la brevedad, me omito. Es tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación, tanto de radio como de televisión. Y a mi izquierda tengo a mi amigo Nico Roa. Tiene un título por encima de cualquier otro que tenga. Ha sido cabo, caballero legionario. Entonces, lo cual quiere decir que es legionario. Sí, señor. Pues los legionarios no somos de por vida. En lo profesional es director y guionista de documentales muy variados, de los cuales muchos han sido premiados en festivales internacionales. Podemos señalar Los hijos de la nube, que está relacionado también con el tema, por las localizaciones en lo que fue nuestro Sáhara, en Mauritania y en Argelia. Al pie de los nevados, que se ya nos pilla un poco más lejos en lo geográfico, pero más cerca porque está ambientado en Perú. La senda de los cíngaros en Rumanía y Bulgaria, esto ya nos toca menos, pero es muy interesante conocer a nuestros casi compatriotas europeos. Armenia, la tierra de Noé, la costa herida sobre el parto del vestido del Prestige y Ben Micián, el general Moro, o el error de Napoleón, entre otros. El otro día tuve ocasión de contactar con un doctor marroquí que era hijo de un general de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes y nieto de un oficial moro que a mí siempre me ha impresionado. Medalla militar individual y en su manga izquierda he contado, no sé, hasta 14 heridas de guerra. Hasta 14 heridas de guerra. Pues Micián fue el único que no fue oficial moro, era moro, pero no era oficial, no era los oficiales moros, porque ingresó en la Academia de Infantería y fue un oficial de infantería más que llegó a teniente general en el ejército español y que luego, con la independencia de Marruecos, fue el único mariscal del ejército marroquí. Y para acabar con las que me han... No, pero yo sé que hay más. El error de Napoleón, entre otros. Ahora mismo está trabajando una película sobre la historia de Cartagena de Indias, en la cual he tenido ocasión de echarle alguna bronca, pero... y de incidir. Pero que seguro que va a salir una película estupenda.
Además es escritor de novela y ensayo. Entre sus ensayos hay que destacar el joven Franco, donde se hace una biografía de los primeros 40 años del general Franco, Millán Astray, la leyenda de un soldado español, que es de los que se venden aquí en el bazar, o El aliado persa, un tratado de geopolítica en torno a Irán. Su primera novela es La Mejala, ambientada en el protectorado español de Marruecos durante los años 30 y cuando la ocupación de Ifni por el coronel Capaz. Así que esta que hoy presentamos es su segunda novela. Espero que sea tan buena como la primera, y además sé que es tan buena como la primera porque, como digo, he tenido el privilegio de leerla antes que nadie. Así que con esta brillante trayectoria yo ya me callo, y ahora el turno es vuestro. Van a hacer la presentación de una forma más amena, con lo cual yo me voy a cambiar de sitio. Estupendo. ¿Te sientas tú aquí? Sí, claro, pasa. Porque la van a hacer en forma de entrevista, que es una forma mucho más amena que cada uno cuente su rollo y luego se nos pasa. Bueno, te lo traen seguro. ¿Tomo la palabra? Sí. Con tu permiso, mi general. Bueno, pues es un placer de nuevo estar en esta casa, en este hogar, donde yo me siento tan a gusto, y desde luego con la compañía que habéis tenido la generosidad y el desinterés de venir a acompañarme. Veo muchas caras amigas, gente que ha venido de lejos, se lo agradezco. Y luego pues agradecer que viene mi mujer, sin cuyo concurso la novela nunca yo podría haberla terminado. Hace falta tener una retaguardia siempre provista para poder afrontar la escritura. A tantos amigos, a tantos militares ilustres que me acompañan, y bueno, pues estoy ahora mismo dispuesto a llevar la entrevista que Fernando Paz, buen amigo mío, con el que hemos colaborado mucho tiempo atrás en un programa interesantísimo en el Toro Televisión, y que bueno, pues que yo lo tengo por una de las personas, de las mentes más rápidas y de los historiadores con más solvencia, y que bueno, pues que a partir de ese momento lo que quieras preguntar, comentamos, hablamos de una manera distendida, estamos entre amigos. Bien, pues si te parece, voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el libro, de lo que es la novela, y bueno, a modo de introducción muy breve, de modo de fogonazos, digamos, y pasamos a hablar sobre todo tú, y pues a modo de entrevista, como bien has explicado. Bueno, deciros que el libro que tengo el gusto y el honor de presentar hoy, de mi amigo Nico Roa, es una obra que, en mi opinión, desde luego se antoja imprescindible para quienes, como es mi caso, pues tengan algún interés en las cuestiones que en la novela se tratan, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones? Pues el título prácticamente nos ahorra más comentarios. 1975, el año de la tormenta, y es el año de la tormenta de arena, de la tormenta política, y de muchas otras tormentas que en el libro se dan cita. Es un fresco muy vivo sobre esa fecha capital de nuestra historia, que lógicamente lo es y lo será pues, probablemente siempre, en la que se entrecruzan la muerte de Franco, la evolución de una sociedad española que estaba cambiando a un ritmo acelerado, un cambio en gran parte propiciado por las condiciones objetivas del propio régimen, y que trata fundamentalmente la situación en el llamado entonces Sáhara español. Yo le sigo llamando Sáhara español, sobre todo por aquellas cosas que se le quedan a uno de cuando uno es pequeño, ¿no? Bueno. Y la viveza del fresco que retrata Nico Roa tiene que ver con la condición novelesca del libro. Al contrario de lo que se ha dicho hace un momento, yo no soy de esos historiadores que desdeñan la novela histórica, porque lo más complicado de un historiador es la capacidad de comprender la época histórica que está tratando. Y en estos tiempos que vivimos, en los que la actual generación, en lugar de tratar de comprender, pues solo aspira a juzgar y naturalmente para condenar el pasado desde su Olimpo moral, un Olimpo autoatribuido, por cierto, con menos justificación que nunca seguramente, la novela histórica, en cambio, cuando es de calidad,
y es el caso, nos acerca a la recreación del contexto y del ambiente, de la atmósfera en la que se desarrollaron los acontecimientos que, relatados de otra manera, a modo de un libro de historia convencional, pues a lo mejor no tendrían el mismo significado para la gente que no lo vivió, para la gente que no estuvo allí, para la gente que no fue testigo de ese tiempo histórico. Y ese es uno de los grandes méritos del libro de Nico Roa, que es una de esas novelas históricas de calidad a las que me refería y que tiene una gran capacidad, sobre todo evocadora de una situación política, de una situación histórica y de una situación social de la España ¿no? De los cubatas y de la, que eso sí que se ha prolongado en el tiempo, de la psicodelia de la compañía Iberia, que era otra cosa distinta a lo que es ahora, entonces era española, como lo era el Sáhara, que era una de nuestras provincias. Hemos ido cediendo todo, en todos los terrenos y en todos los aspectos. Una España en la que, a los ojos de un chaval de 8 o 9 años, como era yo entonces, pues había un señor que se llamaba Franco, que era una especie de padre venerable, más allá del bien y del mal, y que todos, cada uno con sus propias razones, pero los más desde luego con tristeza, pues aguardaban aquello que se llamaba del hecho biológico, ¿no? El fatal desenlace que había de producirse. Y en esos oídos, pues entonces resonaban palabras como Beirut, Andrei Gromyko, Septiembre Negro, Johan Cruyff, Henry Kissinger, Leonidas Brezhnev, Watergate, Salvador Allende, Mobutu, Antonio Espínola, ¿no? Ese era el ambiente que se oía en una casa cuando se ponía el telediario y tu padre te decía: callaros, que empieza el telediario, que empieza el parte. Eso era más de mi abuela, pero... Y también se oían otras palabras que eran, o frases o expresiones que eran Sáhara Español, Unidades Legionarias, Frente Polisario, El Aaiún, Carrero Blanco, Hassan II, Arias Navarro, Franco, y al fin, pues también Príncipe Juan Carlos. Y todo eso discurre por las páginas de 1975, La Tormenta. Es un relato en el que se da cita el personaje histórico con un riguroso tratamiento y el personaje imaginado, que es una síntesis pues de tantos españoles de 1975 y que se mezcla y se cruza. Para los que no hayáis tenido ocasión todavía de leer la novela, no quiero hacer eso que ahora se llama de spoiler, antes decíamos no quiero reventarlo, pero que se mezcla con las vivencias personales del propio autor, que también hace de niño en la novela, ¿no? A través del autor, de ese autor niño, y a través de sus ojos infantiles, pues vemos muchas de las cosas que pasan en España, ¿no? En aquel año de 1975, pues como hemos dicho, es un año clave en el que se cuecen muchas traiciones de la clase política nacional, traiciones de algunas altas magistraturas, sometimiento a Washington, traiciones entre saharauis con Marruecos al fondo, y claro, pues donde hay traidores, pues hay traicionados también, ¿no? Traicionados ante todo un pueblo y un ejército, los nuestros, y otro pueblo traicionado, el saharaui, dejado de la mano de Dios, que hoy alberga, y no me voy a morder la lengua en decirlo, un acaso injustificado rencor contra España, cuando España fue la única que obró allí con buena voluntad. Una buena voluntad que no sé si verdaderamente, quiero pensar que sí, merecieron. Mejor haría el admirable y hermano pueblo saharaui en guardar su resentimiento para quienes verdaderamente les traicionaron, que no son otros sino aquellos polisarios que, aunque fuera por errado cálculo político, sirvieron los intereses de su enemigo. Y con ellos no puedo olvidarme de nuestros amables vecinos del sur, los marroquíes, a los que ellos, los polisarios, se confiaron y que se sirvieron de ellos hasta llegar a la desafortunada situación en la que hoy hemos desembocado. Y algunas de las mejores páginas de la novela precisamente tratan de eso, de algunos de los personajes que estaban comprados desde Rabat y que desempeñaron una labor algo más que turbia. Así que me gustaría estar seguro que cualquier saharaui de 2025, ojalá, maldice hoy a aquellos dirigentes de hace 50 años que torpes y ciegos les privaron de su mejor escudo, que era nuestro ejército. En fin, al tiempo que los acontecimientos históricos en la novela, suceden muchas otras cosas en ese año de la tormenta. Los hombres y las mujeres se casan, unos con otros, no entre sí, entonces, y tienen unas ilusiones compartidas que también se retratan en la novela a nivel personal y a nivel general, y por la novela desfilan esas ilusiones y no pocas desilusiones también.
como la de los españoles, pues que tuvieron que abandonar ese Sáhara, que os voy a decir a muchos de los que estáis aquí, ese Sáhara que amaban como si fuera suyo, y que don Nico nos evoca en su novela con una fuerza tan singular que a uno no le extrañaría, y probablemente tendréis ocasión, ojalá que sí, de comprobarlo todos vosotros. Digo que a uno no le extrañaría, por esa capacidad de evocación de la novela de Nico, en fin, sorprenderse a sí mismo levantando la cabeza de entre las páginas del libro y de pronto creer que un dromedario está cruzando por el salón de casa, ¿no? Porque verdaderamente la capacidad evocadora es grande. Porque esta al final pues es una historia también de dromedarios, de saharauis, de españoles africaneros, ¿no? De soldados, de marroquíes y de gringos, de presidentes de gobierno y de príncipes que acaso no lo mereciesen. Pero también es una historia de azafatas y de ingenieros, de pilotos y de valerosas mujeres que seguían siendo la columna vertebral de una España alegre y faldicorta. Es una historia que gustará sobre todo a los que aprendimos a leer con Julio Verne y con Emilio Salgari, o con las aventuras de Livingstone o de Stanley, porque en el libro, como en su magnífica y deslumbrante novela anterior, que yo os recomiendo encarecidamente si no la habéis leído de verdad, la novela que se llama La Mehala, pues digo que en esta también, como en aquella, el autor exhala probablemente las últimas boqueadas de un mundo que se marchó, quizá en un homenaje, no sé si consciente o inconsciente, a aquellos excelsos novelistas que llenaron de sueños nuestra infancia y que hicieron desfilar por nuestros ojos los más inalcanzables exotismos africanos, ¿no? En fin, que de todo esto y de mucho más vamos a hablar hoy con don Nico Roa, al que en primer lugar le agradezco la invitación para presentar este libro. Y le tengo que empezar a preguntar, de todo aquello, de lo que cuentas en el libro, ¿queda algo o es solo una muesca en la memoria que quien no lo haya vivido ya no va a tener ocasión de recrearlo? Yo creo que aquello ya es un mundo definitivamente perdido que solamente queda en el recuerdo de los que ahí estuvieron, mayormente militares, también personal funcionario, que guardan un recuerdo entrañable, que lo conservan entre algodones. Una muestra se ve aquí en la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. Uno viene a la comida que se hace el primer jueves de mes y se encuentra uno que estuvo en Esmara de legionario, el coronel Blon que estuvo en Villa Cisneros, el coronel Salafranca que estuvo en Esmara, otros en el Ayun, y al final la conversación concita eso. No lejos de aquí está la Hermandad de Antiguos Nómadas y las reuniones entre ellos gravitan entre lo mismo. Al final da casi es como un regusto pensar todavía en el Sáhara español, como una sociedad que estaba digamos al margen prácticamente de las inquietudes y los anhelos que se estaban viviendo en la península, porque en la península prácticamente se desconocía cómo se desarrollaba la vida social en el Ayun. En el Ayun, en menor medida en Villa Cisneros, y Esmara, pues que era una ciudad prácticamente cuartelera, ¿no? Campamental, por decir de alguna manera, militar. Pero el Ayun era una ciudad viva, era una ciudad, por lo que yo he podido estudiar y saber, que aquí habrá quien me corrija, pero evidentemente me toma mucha documentación para poder recrear lo que eran las calles, lo que era el callejero, lo que eran los bares, los restaurantes, las marisquerías, el centro de lucha canaria. Había, digamos, como todo un ambiente y el personal, tanto civil como militar, como las familias que vivían allí, que vivían de manera muy sacrificada, se amoldaban bien y tenían su estilo de vida particular, cifrado pues en unas conductas prácticamente que eran ya fijas: las paellas en la playa, el viaje al oasis de Meseyet, donde hacerse siempre la foto de rigor con el camello. El recluta que era mandado al Ayun, pues lo primero que hacía cuando venían los padres de la jura de bandera era llevarles al oasis, donde les ponían un turbante a la Tuareg, les montaban en el camello, les hacían las fotos y volvían. Evidentemente estaba el casino militar, que era, por decirlo de alguna manera, casi la élite. Ahí estaban los altos mandos, ya había ya fuera el general gobernador Federico Gómez de Salazar, ya fueran los coroneles, tenientes coroneles, pero luego había un rosario de sitios de esparcimiento: la piscina General Agulla,
Y bueno, pues yo creo que todo eso creaba una sociedad un poco al margen. ¿Perdón? Una pregunta. Un Renault que hay el primero, por favor. Un coche Renault. Sí. ¿Me podéis quitar un momentito? Gracias, perdón. Nada, perdona, Angelines. Yo creo que eso creaba una sociedad de la que en España se tenía poca constancia. Si venían aquí de permiso los militares y sus familias, pues podían de alguna manera explicar cómo era la vida en el Ayun, pero realmente era muy difícil de entender porque su situación era muy particular, y eso creaba una endogamia y unos vínculos entre la gente que vivía allí, ya fueran militares, ya fueran familias de militares, ya fueran los funcionarios de Fosbucra o los de pasaportes o tal. No olvidar, por supuesto, a la policía territorial, que tantísimo esfuerzo y tanta sangre dejó en defensa de los legítimos intereses en aquel momento. Me da la impresión, por lo que he hablado con gente que estaba en el Sáhara, en fin, algunos como simple tropas, soldados, y otros como oficiales. He hablado con un capitán, con un comandante. Me da la impresión de que, bueno, esto es natural, lógico y humano, pero como que se establecieron unos vínculos verdaderamente fuertes con la tierra, con el propio Sáhara, ¿no? Y que estoy pensando en una persona militar retirado ya que estuvo allí, que estuvo en muchos más destinos, pero siempre acaba remitiéndose al Sáhara, y estuvo en muchísimos sitios. Además es una persona que desempeñó funciones cuasi diplomáticas, ¿no? Y me da la impresión de que bajo las arenas de Samara, de La Güera, de la cinta transportadora, de Bucra, Al Ayun, todo aquello, quedaron muchas ilusiones y muchos cariños también españoles allí enterrados, ¿no? Mira, yo en el año 2000, con Javier Linares, que nos acompaña y que me honra con su presencia, tuve el placer de hacer un documental que se llamaba Los hijos de la nube, como ha dicho el coronel, que yo quería recrear lo que el antropólogo Julio Caro Baroja dejó en una obra fundamental. Para quien no, o a quien le interese este tema debe de consultarla, que se llama Estudios Saharianos, y fue pues que la Dirección General de Marruecos y Colonias le encargó a este señor, un antropólogo: oye, vete al territorio que estamos ocupando y dinos exactamente qué hay ahí, porque no sabemos. O sea, sí, anteriormente había pequeños establecimientos militares, pero es que a partir de 1958 eso, que ahora podríamos comentarlo, se convierte en una provincia por mor de una serie de acontecimientos militares que a lo mejor luego vienen al caso. Sí. Julio Caro Baroja hace una descripción antropológica exhaustiva, pero vamos, que va citando los pozos, las cávilas, las tribus, las facciones de tribu, el nomadeo, la disposición de las jaimas. Entonces, yo me preguntaba en aquel momento qué quedaría de toda aquella sociedad tradicional en la zona que tiene liberada el Polisario, porque la otra entiendo que el aluvión de colonos que ha llevado, pues ha marroquinizado el territorio que ocupan, y entonces de aquello ya no hay que hablar. Pero en la zona que tenía el Polisario, yo decía, vamos a ver, vosotros os postuláis como una nación independiente, y una nación independiente debe tener una singularidad respecto de sus vecinos. Yo os veo igual a los mauritanos. O sea, realmente el idioma es el mismo, la gastronomía es la misma, la música houle es la misma, la indumentaria, las darrás y las melfas son las mismas. ¿Qué tenéis vosotros de específico que os haga sentiros diferentes de los mauritanos? Entonces, a mí la ministra de Cultura, Miren Saleh, una mujer encantadora, oronda y encantadora, aquí en la embajada, no es la embajada, ellos no tienen embajada porque España no reconoce a la RASD, pero bueno, en la delegación nacional saharaui, que estaba al frente de ella Brahim Gali, al que conocí en aquel momento, un hombre de rostro hierático que no se sonríe bajo ninguna circunstancia. A esta mujer le encantó el proyecto y me dijo, pues vete para allá, que te vamos a dejar los mejores Toyotas para que viajes por todo el territorio, desde Tinduf, en realidad, pero ya entrando por Birleglu, Tifariti, Millek, Aywenit, hasta el pozo de abajo de Zug. Y yo me di cuenta lo sobrecogedor que es ese territorio, lo absolutamente arrebatador, los sentimientos que te despierta cuando estás en zonas que realmente son totalmente desérticas. O
O sea, allí no había cobertura de ningún tipo, allí no había nadie, la soledad en los pitones basálticos, las acacias enanas, es el desierto en estado puro. Y es un desierto cambiante, es un desierto de grara, una jamada, que es una planicie azotada por el desierto, pero luego vienen sucesión de dunas, luego viene las montañas de Lejuat, que son espectaculares, las montañas del diablo, que las llaman, las pinturas rupestres espectaculares que hay en el yacimiento de Erkellez. Entonces yo entiendo que un oficial joven, en aquel momento, pletórico de experiencias, de aventuras, en ese terreno prácticamente ignoto, desconocido, y llamas un legionario, ¿no? Porque los legionarios estaban un poco más, quiere decir que a un recluta, pues tú le mandabas al regimiento de infantería y a lo mejor pues le venía grande. Pero un legionario o uno de nómadas o policía territorial, que eran casi todos nativos, pues aquello cumplía los sentimientos más irrestrictos de ellos, y aquello fue prácticamente una aventura, o sea, la aventura más romántica imaginada por ellos. Date cuenta que el territorio son 266.000 kilómetros cuadrados, que es la mitad de España prácticamente, y allí había 2/3 de la legión al principio. Luego la guarnición se fue ampliando, llegaron banderas paracaidistas, llegaron unidades de artillería, de mecanizadas, sanidad, por supuesto, porque ahí había de todo. Pero yo entiendo que para los jóvenes oficiales y la tropa voluntaria, aquello era verdaderamente una sensación de plenitud, de libertad. Y luego pues las relaciones con la población saharaui que nomadeaba eran de la más correcta, eran de lo más correcto. El militar español nunca ha sido soberbio, nunca ha sido supremacista, nunca ha sido racista, antes al contrario, entrabas en las jaimas intentando ayudar en lo que pudieras, que bien poco podía un oficial de nómadas que nomadeara, que estuviera por la zona, que llevaba 30 soldados nativos, y él a lo mejor, él y los que llevan las máquinas, se entiende, morteros, ametralladoras, la radio y tal, pues entrabas y no sé, a lo mejor pues podías darle algo para la conjuntivitis o para un poco de la comida que tú llevabas, o pocear y un pozo que estuviera cegado, pero poco más. Pero se entraba con un aprecio y un reconocimiento a ese señor, que se sabía desde el primer momento que ese señor era el dueño del territorio. Porque aquí hay un tema que a mí me interesa señalar. Eso fue una provincia. A partir de 1958, con la ley de régimen local, aquello se convierte en una provincia, pero se convierte en una provincia por unas circunstancias muy concretas. ¿Cuál es? Que los americanos no nos dejan utilizar el nuevo armamento que les estamos comprando para un conflicto allende las fronteras. Los americanos siempre han tenido una querencia especial por Marruecos, dado que fue Marruecos en 1776 el primer país que reconoció a los Estados Unidos. Esto es importante, y eso los americanos no lo han olvidado nunca. Total, que llegado el caso de la guerra de Ibn Sahara, los americanos no nos dejaron utilizar el armamento que te habíamos comprado, los T-33, por ejemplo, y tuvimos que emplearnos con los viejos Heinkel 111, los Junker 52 y los Messerschmitt. Total, que Franco determinó cambiar el estatuto de esos territorios y hacerlos provincia, para que en lo sucesivo se pudieran defender como cualquier provincia. Ahora bien, se dice, ¿el Sáhara era como Cuenca? No era como Cuenca. Jurídicamente, técnicamente, sí era como Cuenca, a nivel que los derechos de todos estaban protegidos de igual manera, pero era un territorio que tenía que estar siempre gobernado por un militar en rango de general de división, a diferencia de Cuenca. Además, las relaciones entre la población nativa se regían por la ley coránica. Sus bodas, sus contratos, etcétera, se regían por esta ley. Y además, por ejemplo, y muy importante y muy singular, siendo España, la España de 1975, un estado confesionalmente católico, la Iglesia en el Sáhara, que eran los padres oblatos, tenían terminantemente hacer proselitismo. Prohibido, totalmente. Entonces, bueno, pues sí, fue provincia 17 años. Y tenía sus procuradores a cortes, naturalmente, que iban con su indumentaria, pues el alcalde de Layún, el alcalde de Villa Cisneros y una serie de personajes notables de la Yemá, que era la asamblea de notables, ancianos, y que tenían pues prestigio en sus
tribus, cávilas, facciones de Cávila y tal. Pero realmente era una provincia con ciertas especificidades. Pero sobre todo no era como Cuenca, porque Cuenca limita con Albacete y esto limita con Marruecos. Con Marruecos, Argelia y Mauritania. Sí, claro. Pero Lo que pasa que sí, bueno, ahí... Totalmente con Marruecos. Permíteme una pequeña frivolidad. Una de las cosas que yo recuerdo de entonces era la actuación de una chica, una tal Rosa Morena, que cantaba... hombre, por favor. Guitas al pavo. Por favor. Y se veía la tropa legionaria muy animada ante la actuación. Pero era perfectamente comprensible. Era un bellezón esa mujer. Sí, lo era. Por menos lo que yo recuerdo, claro. Aquella tropa tan animosa, que lo era por tantas razones, yo recuerdo que lo que decía todo el mundo, no sé si es que se dio la casualidad de que yo lo escuché casualmente, ¿no? Pero lo que yo le oía a todo el mundo decir es que no les dejan, refiriéndose a las unidades del ejército español allí estacionadas, porque aquí lo que había, al menos por parte de determinados sectores que no estaban por ceder ante las presiones de nuestro amable vecino del sur, era que, bueno, lo que el propio Franco había determinado: si hay que ir a la guerra, se va a la guerra, y si dura 10 años, que dure 10 años. Claro, vamos a ver, aquí hay un precedente muy interesante. En 1974 Franco tiene una flebitis de la que se piensa que no va a salir, que va a morir. No sé si estaba en el 1 de octubre, la ciudad sanitaria Francisco Franco, La Paz, no me acuerdo cuál estaba, pero estaba casi claro, casi seguro que Franco moría. Y Hassan, persona muy astuta, que no se ha valorado suficientemente su dimensión política y de maniobra, siempre pues se la tenía el Moro. No, este señor jugaba muy bien sus cartas. Bueno, pues cuando Franco entra y parece que no va a salir de la flebitis, Marruecos lleva la brigada Golán a la frontera de Ta, la frontera norte. La brigada Golán era la más fogueada del ejército marroquí. Había estado un año antes en la guerra del Yom Kippur y los israelíes le habían dado una paliza, pero por lo menos estaba fogueada. Ahí tenían ellos una parte... Perdona, ahí. Gracias. Ahí tienes, que es mi hermana. Ellos tenían... Era una fuerza disuasoria importante. Cuando Franco se recupera de la flebitis, Hassan se da cuenta que con Franco vivo no hay otra solución que la militar, y que la militar evidentemente se va a resolver en contra de Marruecos, porque Marruecos tiene una fuerza menos importante que la que tenía España destacada allí. Cuando ya el conflicto se agudiza a partir de la resolución del Tribunal de La Haya, que determina que ese territorio nunca ha sido de Marruecos, aunque sí ha habido unas relaciones de servidumbre medievales en la antigüedad, pero que es terra nullius, que nunca ha sido de nadie, y Marruecos decide echar el órdago, evidentemente, como se podrá ver si viene a colación la pregunta, inspirado, auspiciado, pagado, financiado por los Estados Unidos y Arabia Saudí en mayor medida, pues la Marcha Verde se pone en pie de guerra, la Marabunta, como se llama, Operación Marabunta, como se llamó en aquel momento desde el Estado Mayor español, porque era como el enjambre de abejas, los 350.000 peregrinos que avanzaban, que era uno por cada niño que había nacido en Marruecos al año. Bueno, pues la tropa española dice: es que les podemos derrotar. ¿Pero por qué no podemos ir? Si es que realmente a nosotros nos están todos los días instruyendo y haciendo maniobra para este supuesto. Ahora ya están allí. Además es que hay que considerar que Marruecos venía atacando a unidades españolas con mucho tiempo de antelación. Habían tirado misiles SAM-6 a helicópteros, lo contaba el general Muñoz Grandes, que tristemente ha fallecido, pero que él era protagonista en aquel momento. Disparaban a los saetas, secuestraban, atacaban unidades y destacamentos a lo largo de la frontera. Hubo muertos, 5 muertos, si no me equivoco, ¿cómo se llama la unidad que llevaba el teniente coronel de artillería autopropulsada? El ATP-12. El ATP-12. Murieron 5 por una mina. Es decir, había motivos más que suficientes. La guarnición española, hombre, no es que se sublevara ni que se insurreccionara, pero en los cuartos de bandera se hablaba en voz alta. Y se protestaba, los jóvenes oficiales. A mí eso me lo han comentado personas que están aquí.
no voy a decir quién porque se cuenta el pecado pero no el pecador, pero sí que había voces altas y que tenía que llegar bien los mandos o bien el general gobernador y decir un momentito, aquí la disciplina ante todo y sobre todo, sé lo que pensáis, pero yo recibo unas órdenes que vienen de presidencia del gobierno. Ahora bien, ¿Franco tenía una idea de lo que había que hacer en el Sáhara y no se cumplió? Sí. Porque Franco en 1974 manda una carta a la Yema diciendo que se les va a dar la autonomía conducente a la independencia y a tenor de eso se elabora un censo. Un censo que fue toda una epopeya en sí mismo, porque el censo, estamos hablando de que había gente dispersa por todos lados. Y entonces se iban en helicóptero, se iba en Land Rover, las unidades de policía territorial, de nómadas, también imagino que Legión, etcétera. Sabemos que ha llovido en tal pozo, y como ha llovido hay hierba, y están nomadeando un frig es un campamento de jaimas, y están nomadeando por allí, entonces se desplazaban en helicóptero o en Land Rover y tomaban relación de todos. ¿Quién eres tú? No sé qué, tal, padre, hijo, tal, y tenían ahí una lista de todos. Muchos de ellos incluso eran mauritanos que habían pasado, y otros españoles o saharauis que estaban en la zona de Mauritania, porque aquella zona no es una frontera definida, aquello es permeable. Al final se elaboró un censo con muchísimo trabajo que daba 74.000 o 75.000 habitantes, y a tenor de eso se iba a elaborar el referéndum. Entonces Franco siempre estuvo volcado por la causa de los saharauis. Ahora bien, hay un aserto militar que dice se acata pero no se cumple. Cuando ya Franco entra, digamos, en una etapa declinante de su salud, aquí interfieren factores externos y de adentro, y evidentemente desatienden las consignas que estaban pensadas, y luego finalmente pues el ejército español se ve impelido a decir, bueno, si los polisarios no nos quieren, si Marruecos no está en pie de guerra, si Argelia, aquí no nos quiere nadie, merece la pena la sangre de un solo soldado español por un territorio donde todo el PUNS, que era el partido creado por el Estado, Partido de Unión Nacional Saharaui, a instancias de Rodríguez de Biguri, y se ha pasado prácticamente en masa, como se demostró cuando llegó la visita de la ONU, que se esperaba una manifestación masiva del PUNS a favor de las tesis españolistas, y fue todo lo contrario, una explosión de banderas del Polisario. Entonces España pues se le cayó lo que es la anagnórisis, ¿no? Se te cae la venda de los ojos y en ese momento comprendes la verdad con claridad meridiana. Bueno, pues aún así, pues hasta el último momento no había protocolos de enfrentamiento con la Marcha Verde, y aquello pues los militares lo acusaron con muchísima rabia, me consta. Has tocado un asunto que creo que es capital en todo este tema, y es la pérdida del Sáhara, fundamentalmente en último análisis por las presiones norteamericanas que condicionan la cesión del Sáhara a Marruecos, bueno, a su estrategia en la zona, por la situación de Argelia en favor cercana a la Unión Soviética, asegurarse un aliado al que se le dio prioridad y se le sigue dando prioridad a día de hoy sobre algunos miembros de la OTAN, como por ejemplo nosotros. España, claro. Y además hay un vínculo que yo entiendo cada día más evidente entre la eliminación de Carrero Blanco y el Sáhara español. Yo siempre creí que estaba relacionado, pero que no había jugado un papel excesivamente importante en esa eliminación, y por el contrario cada día estoy más convencido de que la eliminación de Carrero Blanco tenía que ver con la situación del Sáhara español. Bueno, yo esa teoría la avalo también en la novela, yo pienso como tú. A ver, el Polisario es un movimiento, sus siglas lo definen, Movimiento Popular para la Liberación. Es un movimiento que se crea en el ámbito de los... países no alineados. ¿Perdón? Países no alineados. Sí, de los países no alineados y de los movimientos pues como el Frelimo, la OLP, etcétera. Son movimientos socialistas, están en la órbita del socialismo. Claro, esto plantea un problema si al final el Sáhara se hace el Frente Polisario con ellos, porque el Frente Polisario venía siendo apoyado desde el primer momento por Gaddafi.
Claro. Que es el que le surte de dinero y de armas, etcétera. Y en segundo lugar por Argelia. Ahí estaba el coronel Gaddafi, el coronel Boumediene. Argelia y también Mauritania es el santuario desde donde el Polisario puede entrar, salir, atacar y refugiarse en unas fronteras invulnerables. ¿Cuál es la lectura de política internacional, de alta política internacional que se deben de hacer en la Casa Blanca mayormente? Bueno, pues si el Polisario al final se hace con este territorio, es evidente que Argelia, que tiene conexiones con ellos, ha rodeado a Marruecos y tiene una salida al Mediterráneo y otra al Atlántico. España y Marruecos no son dos países que se lleven especialmente bien. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que el rey Hassan II, que ha tenido varios atentados y se ha salvado por la campana, sí, pueda tener una involución dentro de su país y le acaben destronando. Y entonces sí que puede ser que todo la franja sur del Mediterráneo se vuelva de la órbita de la Unión Soviética. Estamos hablando de la Unión Soviética. La Unión Soviética en el año 73, 75 está prácticamente en plena forma a la hora de apoyar movimientos revolucionarios en todo el tercer mundo, África, América Latina, Hispanoamérica, etcétera. Y en este sentido, pues los Estados Unidos apuestan a porque España realmente no tiene mucho sentido que estés ahí, dado que se están descolonizando todos los territorios de África, y el peligro de que tú no lo descolonices y de que te involucres en una guerra es que aquí pase lo mismo que pasó en Portugal con la revolución de los claveles. Te involucres en una guerra colonial que puedes ganarle en un primer momento, pero si Estados Unidos deja de suministrar el armamento y los suministros para toda la aviación y toda la, digamos, fuerza aérea, que en aquel momento tenía España, que salvo los Mirage 3 era prácticamente norteamericana, pues tú te quedas en muy poco tiempo sin capacidad de maniobra. ¿Qué pasaría en ese sentido? Pues que España todavía se volvería más inestable. La España, por otra parte, tenía otro tema, que era el retropaís canario, que le interesaba tener, porque ahí no olvidemos que esa época, ese año, es una eclosión de grupos terroristas. Está la ETA, está el FRAP, está el Grapo, pero también está el MPAYAC, con Cubillo, que ya está desde Argel, enredando y haciendo ya su propia reivindicación. Entonces, todo esto yo creo que a Estados Unidos le lleva, en algún momento pasó, no sé en qué momento, yo ahí lo dramatizo en la reunión que tiene Juan Carlos con el Wells Stabler en la base de Torrejón, que casualmente mi padre nos llevó allí a una exhibición aérea de la patrulla acrobática de los marines, que eran los Blue Angels, y recuerdo que estábamos allí, estaba el embajador, estaba el ministro del aire, Cuadra Medina, había una serie, y aterrizó un helicóptero y bajó el joven príncipe, y yo supongo que si no es en ese momento es en otro, pero esto puede ser congruente, porque ¿cuál histórica debe ser una novela histórica? Tú, mientras sea congruente con los hechos que pasaron, lo puedes ficcionar en cualquier momento que te interese. Bueno, pues yo le pongo ahí una conversación a partir de la cual los Estados Unidos le dicen a Juan Carlos: si tú quieres ser rey, tú no te vas a meter en la guerra del Sáhara y vas a dejar que ese territorio se lo lleve Marruecos. Y si no, pues hay otras opciones. Manejamos otras opciones. ¿Cuáles? Pues bueno, desde el padre a una república, que los norteamericanos sabían perfectamente quién era Felipe González, etcétera, y que podía ser pues plausible. Y yo entiendo que Juan Carlos, que llegaba desde 1948 en España y que desde 1969 estaba pegado como una calcamonía a Franco y le acompañaba a todas las inauguraciones de toda aquella explosión industrial y de arquitectura que fue todos esos últimos años, y le acompañaba a los desfiles, y le acompañaba, y de repente verse en la contingencia de que puedes perderlo todo por un territorio que realmente, más allá de los fosfatos, no representa ninguna ventaja económica, pues debió de sonarle a canto de sirenas y debió de oír aquello como una música celestial. Y en efecto, en algún momento la voluntad de Franco de dar la autonomía al Sáhara se subvirtió.
Y ahí vino el chasco de propios y extraños. Pero Juan Carlos obtuvo su corona. Los saharauis estaban a su vez también divididos. Es decir, aunque el Polisario, y se ve en la novela, va ganando terreno con el paso del tiempo, pero hay una división dentro de la población saharaui entre viejos y jóvenes, claro, entre los que tenían una idea, digamos, más tribal y los que ya apuntan ideas nacionales, más modernas, más tipo europeo, y entre los que estaban a favor de la paz y de la guerra. Y hay una fuerte tensión generacional también, inevitablemente ideológica, por otro lado, pero generacional. Hay una tensión entre la paz y la guerra. Es decir, hay un momento en el que el PUN se viene abajo, el partido que auspicia a España se viene abajo porque es un partido que no conecta con los jóvenes. Y todas esas, digamos, las ideas más radicales prenden de forma natural y lógica en la gente más joven y terminan dinamitando, digamos, que todo el proceso en el que tendrían que haber ido de la mano España y ellos frente a quien realmente era su enemigo. Pero Marruecos ahí jugó una baza con mucha inteligencia. Mucha. Pero España intentó la unión del PUNS y el Polisario, ¿eh? Sí, sí. O sea, España lo intentó. A ver, el Polisario se funda a raíz de los sucesos de Jatarrambla, que hay una represión, que las cifras bailan, desde los 30 muertos que decía Marruecos y eso, o los 4 que admitía España. Ciertamente ahí hay una represión. Y a partir de ese momento hay un divorcio entre los jóvenes y España. Ese divorcio se intenta de alguna manera restañar con la iniciativa de Rodríguez de Biguri, que era un hombre inteligentísimo, un señor con 2 carreras, además de la militar, hablaba árabe, era un señor con una capacidad, y por eso lo coge Gómez de Salazar para mano derecha suyo. Y este hombre intenta crear un partido proespañolista en el sentido de, bueno, pues que podamos llevarnos bien, que España pueda ser vecino de un Sáhara independiente. Carrero Blanco, como tú bien has dicho antes, yo también suscribo que Carrero Blanco, detrás de la muerte de él, estaba los intereses norteamericanos, porque Carrero Blanco había diseñado un plan para la independencia de Marruecos, del Sáhara, en el cual este territorio fuera protegido por unidades españolas. De la misma manera que los franceses lo han tenido en un montón de sitios y los Estados Unidos lo tienen en otros tantos, etcétera. ¿Por qué tenemos que llevarnos mal con el vecino que vamos a tener siempre al lado? Bueno, pero el divorcio entre jóvenes y mayores se produce, y entre los proespañolistas y los que quieren romper, a pesar de que se les está brindando la independencia, pero ellos la quieren ganar al modelo argelino, por la fuerza de las armas, con un gran coste en sangre por medio, para que la lucha sea heroica y que nunca y que de hecho se convierta en un mito fundacional. Claro, ellos no quieren, bajo su punto de vista bisoño, ingenuo, y que a la postre resultó tan malo, que el hombre de Hendaya, el que estaba en la foto con el pintor austríaco en Hendaya, les vaya a regalar nada. ¿Por qué no? Porque entonces eso no tiene mérito. No tiene mérito si el general Franco a mí me regala una independencia que va a estar perfectamente bien planificada, un pueblo que va a poder vivir de sus fosfatos, que va a poder vivir de un turismo creciente, de turismo de pesca, No, nosotros lo tenemos que conseguir por la fuerza de las armas. Y luego está la traición de los del PUNS, en concreto Jaligena. Jaligena lo compraron los marroquíes. Todavía sigue en Marruecos. Sí, bueno, claro, sí. Seguirá en Marruecos en el... No, sigue en Marruecos. El año pasado, no sé cómo le habrá ido estas navidades, pero el año pasado, el 2024, estaba en Marruecos, claro, y seguían diciendo sus... Jaligena era un señor de 24 años, eligió a un jovencito de 24 años que tenía buena percha, que tenía modales para los usos y costumbres de los camelleros del Sáhara, pues era casi, no sé, un mirlo blanco. Era un hombre que hablaba, que tenía un bigote, que llevaba su melenita, que llevaba sus solapas grandes por encima de la... Y lo elegí, pero claro, era un hombre que con 24 años, a poco que te hagan una oferta mayor sobre la mesa, tú te vas a ir. Biguri no le daba tantos fondos como Jaligena quería. O sea, Jaligena era un playboy.
por decirlo de alguna manera, cada vez que venía a Madrid, pues estaba por todas las discotecas, entrando y saliendo, como un Don Juan. El rey de la noche. El rey de la noche, de la discoteca Cerebro y de la discoteca... Entonces, pues a poco que los marroquíes se enteraron que este señor, con que le demos un poco más, se viene de nuestro lado, y así fue. Cuando Jaligena hace su gira por Oriente Medio, concreto por Egipto, pues ya tiene, por parte de Marruecos, obligado a decir una serie de consignas de que los nómadas marroquíes que están en Marruecos, que no eran tales nómadas, sino que era población marroquí, que se les había dado una falsa identidad saharaui, también tienen que votar en el referéndum. Entonces el censo ya, ¡pum!, pegaba ahí un salto. Jaligena traiciona y ya el partido el PUNS queda totalmente desacreditado. Esto se pone de manifiesto, insisto, cuando la visita de la ONU. Es un hombre muy generoso, Hassan II, lo es con todos aquellos a los que ha comprado, sino que se lo pregunten a la mitad de la clase política española, y me quedo corto, y a una buena parte de la clase mediática española, que está perfectamente regada con abundante dinero procedente de Marruecos. Lo mismo sucede en Francia, solo que en Francia esto ha salido en los medios públicos, incluso en la televisión, se ha llegado a decir en televisiones públicas francesas. Una última pregunta, si te parece, hablando de Hassan II, porque aquí en esta novela hay mucha gente que queda, entiéndase, que queda mal desde el punto de vista moral, digamos. Es la historia. Es la historia. No es culpa de Nico Roa. No es una novela amable. Es lo que pasó. No, pero te iba a preguntar, Hassan II le tomó el pelo también a su propia población, y lo relatas de una manera muy descarnada con motivo de la Marcha Verde. De los colonos que les metieron en la peregrinación. A ver, aquello tenía unos ribetes folclóricos espectaculares. Hassan II lo que hace es una maniobra perfectamente orquestada, y él promete que va a entrar a caballo en el Ayun y que se va a tomar el té en el Ayun, y los peregrinos traídos de Nador y traídos de Marrakech y de Mequinés, etcétera, se van sumando enardecidamente con la música. Ahí relato las canciones que se ponían, los niños que nacían, y vamos, las niñas sobre todo que nacían, les ponían el mismo nombre, Masira, que significa marcha. Pero todos esos que pensaban que iban a entrar al Ayun a tomarse el té con su rey, pues solamente quedaron escamoteados y chafados, porque solamente se les permitió entrar 3-4 días a la zona antes del campo minado, y ya nominalmente habéis tomado Marruecos y ahora todos a casa. Y aquí ahora los que se iban a entrar son el ejército, y entra sangre y fuego. Y evidentemente Hassan no pagaba bien a nadie, como no fueras, porque ahí está el caso de Ufkir, y ahí está el caso de Dlimi, que todos fueron ajusticiados. O sea, y la mujer de Ufkir y los hijos de Ufkir, que sufrieron una prisión terrible en el Atlas por el mero hecho de ser la mujer y los hijos de Ufkir. Así es que... bueno, nada, simplemente terminar diciendo que de todos los grandes personajes que salen en esta novela, el único que queda verdaderamente bien, no diré quién es, pero estamos celebrando los 50 años de su fallecimiento. Don Nico Roa, un aplauso para don Nico Roa. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría decir, me gustaría decir ahora, antes de si alguien quiere que le firme algún libro, que aquí en el mesón yo pago de mi peculio, siguiendo una costumbre inveterada que ya nadie sigue, pero que yo tengo a gala hacer, a un vino español. Eso sí, a la puerta habrá 2 recios legionarios comprobando que todo el mundo lleva su libro firmado. Muchísimas. Bueno, y perdón, dado que estamos en un ambiente castrense, me gustaría terminar con aquellas palabras del poeta de Calderón de la Barca, que decía: caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Gracias. Bueno,
por lo que se ha oído en esta presentación, entrevista, que felicito por el formato efectivamente original y atrayente, se han tocado mucho los puntos históricos. Decía yo al principio que no me gusta la novela histórica, y no me gusta la novela histórica aunque tiene una virtud. La virtud es acercar la historia a gente que jamás hubiera leído un libro de historia. Tiene otro defecto, que además yo se lo señalé a Nico en algún momento, que es poner en boca de personajes reales cosas que Nico considera que hubieran dicho en esas circunstancias, pero que en ningún sitio consta que lo dijeran de verdad. El resumen de esto es que se ve un interés enorme por lo que sucedió, por lo que se movió en aquello. Pero hay una parte que habéis tocado poco, que es la parte realmente novelística. Hay unos personajes ficticios que viven unas circunstancias duras, unas vicisitudes bastante particulares en algunos casos. Están muy bien retratados en la novela. Es la segunda novela, pero yo te estimulo a que sigas escribiendo novela. Ya no histórica, novela. Pero otra cosa es que cuides mucho, como has hecho, la ambientación histórica del... Claro, eso es fundamental. Pero no puedes desperdiciar tu caudal de novelista, así que... A mí esta novela me ha llevado muchos años de documentación, entrevistas con personas como, por ejemplo, el general Baena, que nos acompaña y que me honra con su presencia, mucha hemeroteca, mucha biblioteca, mucho viaje y al final mucho tiempo también de escritura. Y realmente los personajes hacen y dicen cosas, pero que yo creo que es congruente con lo que podrían decir o hacer a tenor del estudio que yo he hecho de esos personajes. Nunca sabremos si Claudio en la novela de Robert Graves dijo esto, o Constantino XI en El Ángel Sombrío en Mica Baltari dijo tal, pero uno piensa que por el estudio y lo que pasó, pues si no es eso, algo muy parecido podría haber dicho. Muy bien. Y ahora, señores, pues les emplazo a un vino. Y a medida que vayan cogiendo el curso...